¿Qué tal? Vamos a repasar ahora las funciones trigonométricas. Ya tenemos un video donde explicamos y definimos las funciones trigonométricas. Ahora lo que queremos es calcular las funciones trigonométricas. Una función trigonométrica es una relación entre un ángulo y cierto valor numérico. Las funciones trigonométricas se pueden definir de dos diferentes formas, en el plano cartesiano y en el triángulo rectángulo. Las definiciones en cada caso son diferentes, pero se pueden relacionar en forma directa. Ya hicimos un video donde explicamos ampliamente esta relación, cómo podemos nosotros trasladar las definiciones del triángulo rectángulo al plano cartesiano. Solamente tenemos que establecer la relación entre las iniciales de los catetos, cateto opuesto con ordenada, cateto adyacente con abscisa y distancia con hipotenusa. Ya lo explicamos en el video anterior de una manera bastante amplia. Aquí lo que queremos es calcular las funciones. Recordamos nada más esta parte, pero lo importante es calcular las funciones. Cuando definimos las funciones en el plano, consideramos los elementos de un punto, es decir, abscisa, que es el valor en el eje X, ordenada, que es el valor en el eje y distancia, que sería el valor del segmento de recta que parte del origen del plano al punto al cual le queremos calcular las funciones trigonométricas. Cuando definimos las funciones en el triángulo rectángulo, consideramos los lados del triángulo, es decir, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Recordamos que estos catetos, el opuesto y el adyacente, son relativos al ángulo. Un cateto puede ser opuesto para un ángulo y es adyacente para el otro. Y lo mismo con el otro cateto, es opuesto para un ángulo y es adyacente para el otro. Ahora bien, debemos darnos cuenta en las iniciales cateto opuesto, opuesto se relaciona con ordenada. Adyacente lo vamos a relacionar con abscisa y en consecuencia nos queda distancia con hipotenusa. Insistimos que ya hicimos un ejercicio, ya hicimos un video en el que estamos relacionando nosotros esos valores. Entonces ya nada más es para aclarar que opuesto se va a relacionar con ordenada, adyacente se va a relacionar con abscisa y en consecuencia nos queda hipotenusa con distancia. Nada más estamos checando las iniciales para darnos cuenta de que tienen esta relación. Ahora bien, el cálculo de las funciones trigonométricas, ft son funciones trigonométricas, es más general en el plano que en el triángulo rectángulo. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que en el plano podemos calcular las funciones trigonométricas para cualquier ángulo, desde 0 hasta 360 grados. Y en el triángulo rectángulo solamente podemos calcular las funciones para ángulos agudos, es decir, de 1 grado a 89 grados. O bueno, entre 0 y 90 grados sin incluir 0 ni 90 grados. Por lo tanto, el plano cartesiano es más general que el triángulo rectángulo. Y vamos directamente a los ejemplos. Ya recordamos la parte teórica más importante, la parte teórica básica. Vamos a los ejemplos. Ejemplo número 1. Calcular las funciones trigonométricas para el punto P igual a menos 4,3. El primer valor, menos 4, es un valor en X, debe ser negativo, o sea, vamos a la izquierda. El segundo valor es 3, es un valor en Y, positivo, vamos hacia arriba. Es decir, estamos en el origen del plano y nos movemos 4 unidades hacia la izquierda, porque es menos 4, aquí está menos 4. De ese punto nos vamos a mover 3 unidades hacia arriba. Y llegamos entonces al punto al que le queremos calcular las funciones trigonométricas. A este punto le vamos a calcular las funciones, pero en realidad se las estamos calculando al ángulo que se forma aquí, el ángulo en posición normal, que nos podemos dar cuenta que es de más de 90 y de menos de 180. Entonces, el primer valor que corresponde a X sería la abscisa. Es decir, en este caso la abscisa vale menos 4. Es muy importante tomar en cuenta el signo. Abscisa menos 4. Ordenada vale 3 porque es el valor en Y o el segundo valor. Y la distancia la debemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, va a ser la raíz cuadrada de la abscisa elevada al cuadrado más la ordenada elevada al cuadrado.
En este caso, la abscisa tiene menos 4, es menos 4, tiene un signo menos. Por lo tanto, es conveniente, es recomendable utilizar paréntesis para indicar que el menos 4 está elevado al cuadrado. Entonces tendríamos menos por menos más, 4 por 4, 16. Después tenemos más 3 elevado al cuadrado. En este caso, el 3 no tiene signo menos, por lo tanto no necesita paréntesis. Nos quedaría 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9. 16 más 9 son 25 y la raíz de 25 es 5. Obviamente no todos los valores van a tener raíz exacta. En este caso, si es un valor exacto, raíz de 25 es 5. Ya tenemos entonces la abscisa menos 4, la ordenada 3 y la distancia 5. Con esto aplicamos las seis definiciones de las funciones trigonométricas que ya vimos en el video anterior y tendríamos entonces seno ordenada que vale 3 sobre distancia que vale 5. Entonces seno es igual a 3 quintos. Coseno sería abscisa que vale menos 4 sobre distancia que vale 5. Entonces el signo menos de la abscisa lo vamos a dejar en medio de la fracción. Aunque la abscisa es la que vale menos 4, al trabajarlo ya como una fracción, convierte a toda esta en negativa. Entonces tendríamos menos 4 quintos. Tangente. La tangente se define como ordenada sobre abscisa. Entonces la ordenada es 3, la abscisa es menos 4. El signo menos nuevamente lo colocamos en medio de la fracción para dejarlo totalmente correcto. Cotangente va a ser abscisa, que vale menos 4, sobre ordenada, que vale 3. Nuevamente el signo menos va a quedar en medio. Secante va a ser distancia, que vale 5, sobre abscisa, que vale menos 4. Como en los casos anteriores, el signo menos lo colocamos en medio de la fracción. Y por último, la cosecante, que va a ser distancia sobre ordenada. Es decir, tenemos 5 sobre 3. Aquí no hay signo menos, por lo tanto se queda igual. Ahora, debemos recordar que las funciones trigonométricas marcadas, las que tenemos acá, se obtienen al invertir los cocientes, es decir, son recíprocas. Si tenemos que seno vale 3 quintos, entonces la cosecante va a ser 5 tercios. Si tenemos que el coseno vale 4 quintos, negativo, entonces la secante va a valer 5 cuartos, también negativo. Si la tangente vale 3 cuartos negativos, entonces la cotangente va a ser 4 tercios negativos. Son recíprocas esas funciones seno con cosecante, coseno con secante, tangente con cotangente. Y todas están calculadas para el punto P que habíamos indicado. Además, los cocientes en cada función pueden calcularse o bien quedar indicados. Por ejemplo, 3 sobre 5 sería 0.6000 y etcétera. Los demás también se pueden calcular. Se pueden calcular o bien dejar indicados como fracción. Vamos al ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Calcular las funciones trigonométricas para el punto 6,8. El ejercicio anterior, el ejemplo anterior, teníamos un punto en el segundo cuadrante, que es este. El ejercicio de este ejemplo va a estar, o el punto de este ejemplo va a estar en el primer cuadrante. También podemos calcular funciones para puntos en el tercer cuadrante o bien para puntos en el cuarto cuadrante. También podemos calcular funciones para puntos que estén sobre la parte positiva del eje X, que sería para 0 grados, para puntos que estén en la parte positiva del eje Y, que serían 90 grados, para puntos que están en la parte negativa del eje X, que serían 180 grados, y para puntos que están en la parte negativa del eje Y, que serían 270 grados. Bueno, pero en este caso tenemos para el punto 6,8, es decir, 6 en X positivo, 8 en Y positivo. Entonces, del origen del plano tomamos 6 valores hacia la derecha y después tomamos 8 valores hacia arriba y llegamos al punto. Para este caso, tendríamos nosotros que la abscisa vale 6 porque es el valor en X, la ordenada vale 8 porque es el valor en Y, y la distancia la vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de la abscisa, que es 6 al cuadrado, más la ordenada, que es 8 al cuadrado. Debemos recordar que este signo siempre será positivo. Entonces 6 al cuadrado es 36,
más 8 al cuadrado que son 64, 36 más 64 son 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Insistimos que la raíz cuadrada no siempre será exacta. Elegimos ejemplos donde es exacta, pero no siempre va a ser exacta. Tenemos entonces la abscisa 6, la ordenada 8 y la distancia 10. Con esos tres valores calculamos las 6 funciones trigonométricas. Basta recordar sus definiciones. Empezamos con seno. Seno para el punto P, ordenada 8 sobre distancia 10. Ya tenemos acá, seno es igual a 8 décimos. Coseno, abscisa 6 sobre distancia 10. Es decir, el coseno serán 6 décimos. ¿Qué tenemos acá? Tangente. La tangente será ordenada, que es 8 sobre abscisa 6. La cotangente a abscisa 6 sobre ordenada 8. O bien, invertimos el cociente de la tangente. Si teníamos nosotros 8 sextos, tomamos ahora 6 octavos. Para calcular el coseno, el coseno la secante, podemos invertir el coseno. El coseno es 6 sobre 10, entonces la secante sería 10 sobre 6. O bien aplicamos la definición, que sería distancia sobre abscisa. Para calcular la cosecante, invertimos el seno. Teníamos 8 décimos, ahora tendríamos 10 octavos. O bien aplicamos la definición, que será distancia sobre ordenada. Los puntos en el plano también nos permiten calcular funciones para 0 grados, que ya dijimos tiene que ser en la parte positiva del eje X. Por ejemplo, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, etc. Para 90 grados en la parte positiva del eje Y, podría ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Para 180 grados en la parte negativa del eje X, por ejemplo, menos 2,0, menos 5,0, menos 7,0, menos 11,0, lo que sea. Y para 270 grados en la parte negativa del eje Y, por ejemplo, 0 menos 1, 0 menos 5, 0 menos 7, etc. Seguirían acá 360 grados, pero 360 grados es lo mismo que 0 grados, es decir, nada más estamos dando un giro en el plano cartesiano. Bueno, ahora vamos a calcular funciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Ejemplo número 3. Calcular las funciones trigonométricas para el ángulo A en el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo tenemos indicado acá. El ángulo A lo tenemos en la parte superior, pero también podemos calcular las funciones para el ángulo que está en la parte inferior. Vamos a basarnos en la figura que tenemos acá. El ángulo A está aquí arriba, tenemos los dos catetos y podemos observar que el cateto adyacente es 7. El cateto adyacente es el que forma el ángulo A. Si nosotros borráramos el cateto adyacente, el cateto que vale 7, el ángulo desaparece. Entonces el cateto adyacente es 7. El cateto opuesto vale 3. El cateto opuesto es aquel lado que si nosotros borramos, no afecta la existencia del ángulo. El ángulo A seguiría existiendo, aunque no estuviera cerrado por el cateto 3, que es el cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente es el que está junto al ángulo, arma el ángulo y vale 7. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo, no lo afecta y vale 3. Y la hipotenusa siempre será el ángulo, el lado que está frente al ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados siempre va a estar cerrado por la hipotenusa. En este caso no conocemos la hipotenusa, pero utilizamos nuevamente el teorema de Pitágoras y será la raíz cuadrada del adyacente al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado más, este signo siempre será más, opuesto elevado al cuadrado. 7 al cuadrado, 7 por 7 que nos da 49. 3 al cuadrado es 3 por 3 que nos da 9. Tenemos nosotros raíz de 49 más 9 que son 58 y la raíz de 58 utilizando la calculadora nos da 7.6. En este caso la raíz cuadrada no es exacta, también la podríamos dejar indicada como raíz de 58. Las dos formas serían correctas, nada más que si dejamos la raíz hay que radicalizar y entonces mejor dejamos 7.6. Las funciones trigonométricas ahora vamos a calcularlas utilizando las definiciones en el triángulo rectángulo. Tenemos para la primera función seno, sería cateto opuesto, que vale 3, sobre hipotenusa, que vale 7.6. 3 sobre 7.6. Coseno sería cateto adyacente, que vale 7,
sobre hipotenusa que vale 7.6. Y así las demás funciones. Tangente sería cateto opuesto 3 sobre cateto adyacente 7. Cotangente, cateto adyacente 7 sobre cateto opuesto 3. O bien, invertimos la función tangente, teníamos 3 séptimos, ahora tendríamos 7 tercios. Para calcular la secante podemos invertir el coseno. En el coseno teníamos 7 sobre 7.6, entonces en la secante podemos tener 7.6 sobre 7. Para obtener la cosecante, invertimos el seno. En el seno teníamos 3 sobre 7.6, entonces vamos a tener 7.6 sobre 3. O bien aplicar las definiciones. Para secante sería hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Sin embargo, es importante recordar que las funciones trigonométricas marcadas por estas líneas se obtienen al invertir los cocientes, es decir, son recíprocas. Nuevamente, como en el caso del plano, los cocientes de cada función pueden calcularse o bien quedar indicados. Un último ejemplo. Calcular las funciones trigonométricas para el ángulo B en el triángulo rectángulo. En este caso, tenemos el triángulo rectángulo acá y el ángulo B está en la parte inferior. Conocemos este cateto que sería el adyacente, que vale 5. Aquí está. Conocemos la hipotenusa, porque es el lado que está frente al ángulo de 90. En este caso vale 13. Y desconocemos el cateto opuesto. Es el que vamos a calcular utilizando también el teorema de Pitágoras. Cuando calculamos un cateto siempre va a ser raíz de una resta. Cuando calculamos hipotenusa va a ser raíz de una suma. En este caso es cateto, raíz de una resta, y siempre vamos a restar el número más grande menos el número más pequeño. El más grande siempre será la hipotenusa, 13 elevado al cuadrado, menos el pequeño será el otro cateto, 5 elevado al cuadrado. 13 al cuadrado es 13 por 13, que son 169, menos 5 al cuadrado, 5 por 5, que son 25. 169 menos 25 nos da 144, entonces la raíz cuadrada de 144 es 12. Como siempre, insistimos que la raíz cuadrada no siempre es exacta, en este caso sí nos quedó, porque estamos hablando de números pitagóricos. 5, 12, 13 son números pitagóricos, como 3, 4, 5, 6, 8, 10. Bueno, vamos a calcular las funciones, pero antes de eso es importante recordar que si este ángulo B midiera 45 grados, entonces el ángulo de aquí arriba mediría 45 grados. Y en consecuencia los lados serían iguales. En general podemos pensar cateto 1, hipotenusa raíz de 2. Si el ángulo B fueran 60 grados, entonces el ángulo de aquí arriba serían 30 grados. Cuando tenemos un triángulo con ángulos agudos de 30 y 60 grados, la hipotenusa va a medir 2, un cateto, el opuesto a 60 grados mide raíz de 3, y el opuesto a 30 grados mide 1. Es decir, 1 raíz de 3, 2. Esos dos triángulos que acabo de mencionar permiten calcular las funciones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. Pero regresemos al ejemplo. Cateto adyacente dijimos que era 5, hipotenusa 13, y el cateto opuesto lo calculamos, nos quedó 12. Con esos tres valores calculamos las funciones trigonométricas. Seno sería cateto opuesto 12 sobre hipotenusa 13. Vamos a confirmarlo. Seno 12 sobre 13. Coseno adyacente que vale 5 sobre hipotenusa que vale 13. Aquí está el coseno 5 sobre 13. Para calcular la tangente podemos aplicar la definición que sería opuesto sobre adyacente, o bien podemos imaginarnos que borramos este 13, la hipotenusa de acá, borramos la hipotenusa de acá y nos quedaría 12 sobre 5, que es lo que tenemos en esta parte. Para la cotangente, invertimos la tangente, teníamos 12 sobre 5, ahora tenemos 5 sobre 12. Para la secante, invertimos el coseno, en el coseno tenemos 5 sobre 13, ahora invertimos y nos quedaría 13 sobre 5. Para encontrar la cosecante, invertimos el seno, teníamos en el seno 12 sobre 13,
Invertimos y nos quedaría 13 sobre 12. O bien aplicamos las 6 definiciones. Recordarlas es muy importante. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, cotangente adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Los cocientes en cada función nuevamente pueden quedar indicados o bien calcularse. De esa manera terminamos este video. Esperemos que les sirva suficiente. Hasta luego.